Daniel, en el capítulo 3, versículos 1 al 7. Así dice la palabra de nuestro Dios. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la altura de la cual era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y mandó el rey Nabucodonosor reunir a los sátrapas, los ministros y los gobernadores, los consejeros, los tesoreros, los jueces, los magistrados y a todos los oficiales de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces se reunieron los sátrapas, los ministros y los gobernadores, los consejeros, los tesoreros, los jueces, los magistrados y todos los oficiales de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el heraldo pregonaba en alta voz: se os ordena a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, de la cítara, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postrare y adorare, en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, de la cítara, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Amén. Es el año 580 antes de Cristo y ya han pasado unos 26 años después de que el Señor entregó a Judá en manos de Nabucodonosor, y los hijos de la cautividad, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, se encontraban en la corte del rey con algunos privilegios, como el de gobernar, administrar sobre la provincia de Babilonia, porque Dios, su Dios, les dio 10 veces más sabiduría e inteligencia en comparación con otros jóvenes. Ahora, hermanos, no nos dejemos engañar por las palabras que encontramos en el capítulo 2, en el versículo 47, palabras que pronuncia este rey. No nos dejemos engañar por estas palabras, creyendo que esas palabras contienen fe o devoción a Jehová, el Dios de los hebreos, al único Dios verdadero. Vayamos por favor por un momento allí al capítulo anterior, capítulo 2, versículo 47. Miren las palabras de este rey. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente que vuestro Dios es Dios de dioses y el Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Seguramente estas palabras del rey fueron motivadas en gran parte por lo que Daniel le dijo a su favor en el mismo capítulo, versículos 37 y 38. Esto le dijo Daniel y esto fue lo que seguramente provocó y motivó las palabras anteriores. Miren lo que le dijo Daniel: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino y el poder y la fortaleza y la majestad. Y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él os ha entregado en tu mano y te ha hecho enseñorear sobre todo ello. Tú eres aquella cabeza de oro. Eso estaba en la mente del rey. Pero cuando pasamos, y por eso les digo, no nos dejemos engañar de esas palabras aparentes
de alabanza al Dios verdadero, porque cuando entramos en el capítulo 3, que es el capítulo que estaremos estudiando en los próximos miércoles, nos encontramos con la realidad del corazón de este rey pagano, un rey malvado, egocéntrico, con el poder no solo de matar, sino también con el deseo de hacerlo, de matar a quienes no se sometan a él, a tal punto de que es capaz de lanzarlos al fuego y entregarlos a los leones hambrientos, como veremos más adelante en el capítulo 3 y el capítulo 4. Sin embargo, este fue el hombre que Dios usó para castigar a su pueblo por la infidelidad y la idolatría de ellos. Y es precisamente con la fidelidad y con la idolatría con la que van a ser probados estos jóvenes piadosos que se encuentran en medio de este reino pagano. Es precisamente con la fidelidad y especialmente en el capítulo 3, con la idolatría con la que ellos se iban a enfrentar, iban a ser probados, una gran prueba para ellos. Pero también veremos cómo Dios, su Dios, los libra de esta prueba tan dura. Este es el tema del capítulo 3 que encontramos en el libro de Daniel. Dios librando a los amigos de Daniel de la prueba de la idolatría y afirmando la fidelidad de ellos hacia Dios. Vamos a dividir, o he dividido el estudio de este capítulo 3 en 4 partes. Hoy vamos a estudiar la primera parte. 4 partes. La primera de ellas es las estrategias de la idolatría, versículos del 1 al 7. Luego veremos las acusaciones contra la fidelidad a Dios, versículos 8 al 18. En tercer lugar, la protección de Dios contra la ira mundana, versículos 19 al 25. Y por último, la exaltación a la fidelidad de Dios, versículos 26 al 30. Hoy estaremos en los versículos del 1 al 7. Y lo primero que nos muestra el pasaje es la creación de un ídolo. Recuerden, estamos en las estrategias que utiliza el mundo pagano, en este caso este rey pagano, esas estrategias que utiliza para envolver y cautivar a los incautos, aquellos de corazón débil, corazón mundano. ¿Cómo los llama? ¿Cómo los incauta? ¿Cómo los aprisiona? Vamos a ver esas estrategias, y la primera de ellas es creando un ídolo. Creando un ídolo. La misma serpiente antigua es la que gobierna el corazón de Nabucodonosor. No hay otra, o sea, la estrategia no ha cambiado. Sigue siendo la misma que se utilizó en el jardín del Edén con nuestros padres Adán y Eva. Es la misma estrategia, y es esa serpiente la que está gobernando el corazón de este rey. Por eso les decía al comienzo, no nos dejemos engañar de esas palabras hacia Dios, porque su corazón está gobernado por la serpiente antigua, por el mismo Satanás. Génesis 3, 4, 5 dice la palabra de Dios: entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Eso es lo que está en el corazón de Nabucodonosor, ser como Dios. Ahora, un ídolo es una imitación barata y sucia del original. Eso es un ídolo, una imitación. Este rey, Nabucodonosor, queriendo ser Dios, manda a fabricar una imagen de sí mismo para ser adorado y venerado por los hombres, y la ubica en un campo abierto donde todos sus súbditos la podían ver. Versículo 1 del capítulo 3 de Daniel. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro
a la altura de la cual era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Para esta época, esta escultura impresionaba por su tamaño. Estamos hablando de aproximadamente 30 metros de altura y de 3 metros de ancho. Es un aproximado en altura a un edificio de 10 pisos en nuestra actualidad. Y por ser de oro, impresionaba mucho más. Era bien atractiva para los ojos de cualquier mortal. Pero eso no era suficiente. La estrategia no termina ahí. Ese es el comienzo, creando el ídolo, fabricando el ídolo. Ahora pasa a la segunda estrategia, y es convencer en primera instancia de esa estrategia idólatra a los líderes, a los más ricos y reconocidos de la sociedad. Eso significa, o lo podemos traducir más bien, en un adoctrinamiento de los líderes en primera instancia. Versículos 2 y 3 dice: y mandó el rey Nabucodonosor reunir a los sátrapas, a los sabios, a los ministros y los gobernadores, los consejeros, los tesoreros, los jueces, los magistrados y a todos los oficiales de las provincias. Miren que allí hay un grupo bien significativo de líderes. No son personas comunes y corrientes, son personas bien respetables, bien reconocidas dentro de la sociedad, y es a ellos a los que expone en primera instancia para ver la edificación o la apertura de su imagen, de esta estatua que lo representaba a él. Dice, continúa diciendo el texto: para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Imagínense solamente, mis hermanos, esto es un valle, un terreno abierto. Allí hay una escultura, muy probablemente tapada, aún no estaba al descubierto. Con bombos y con platillos se va a develar, se va a dar a conocer la estatua que luego tendrán que adorar y a la cual se deben inclinar. ¿Y quiénes están allí presentes? Los líderes. Los líderes, un adoctrinamiento de esos líderes para que sean ellos los primeros convencidos por esta estrategia de idolatría. Continúa el texto diciendo: entonces se reunieron los sátrapas, los ministros y los gobernadores, los consejeros, los tesoreros, los jueces, los magistrados y todos los oficiales de la provincia para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. La estrategia es calculada. Aquí no hay una estrategia ocasional o improvisada, no, es bien calculada. El rey, con su estrategia, no va a las multitudes, no, primero va a los líderes de las multitudes. Y es estos líderes los que se encargarían de influenciar. ¿Les parece conocida esa palabra en nuestra actualidad? Influenciar al resto de la población. Ahora, la tercera estrategia es la proclamación. Hay un heraldo, y aquí en el versículo 4 al 5 encontramos también un elemento importante: los instrumentos musicales. La música, acompáñenme, versículo 4. Y el heraldo, el pregonero, pregonaba en alta voz. Hay una propaganda, hay publicidad de lo que va a ocurrir. Recuerden, estamos en las estrategias hacia la idolatría, y la proclamación, la propaganda, la publicidad hace parte de esa estrategia. Hay un heraldo y pregona, habla casi que gritando a alta voz, dice lo siguiente:
se os ordena. O sea, no hay una invitación, vengan voluntariamente, no, se os ordena. Hay una orden. A vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Versículo 5. Que al oír el son de la bocina, aquí entra el otro elemento, hay un pregonero, pero también viene el elemento de la música, de los instrumentos musicales, que al oír el son de la bocina, de la flauta, de la cítara, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, cuando escuchen eso, deben postrarse, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Un mandato impositivo, es decir, aquí no hay una opción, hay un mandato, hay una orden y como tal se debe cumplir. Pero lo que llama la atención en esta ordenanza, en el pregón de este heraldo, es el instrumento al cual, o el medio más bien, al cual debían prestar atención estas personas para comenzar a adorar el ídolo que este rey había levantado de sí mismo. Ese toque especial de la música, y que lo vemos tanto en este versículo, luego lo vamos a ver en el versículo 10 y en el versículo 15, hace referencia a lo mismo, a los mismos instrumentos. Este toque especial que se repite, y si se repite en la escritura es porque es importante y por lo tanto le debemos prestar atención. Hermanos, nos advierte, voy con la primera aplicación, esto nos advierte de que la música, los instrumentos musicales no son un tema caprichoso dentro de la iglesia. A esto se le debe prestar atención. Debemos prestar atención a lo que escuchamos y a lo que cantamos. Desde siempre, la música ha sido un medio que prepara el corazón para la adoración. El punto aquí es: ¿para adorar a quién? No me vengas a decir en este momento que para ti la música es amoral, es decir, que no tiene ningún mensaje moral. La música es moral. Lo que escuchas, lo que cantas, tiene un mensaje. Y nuevamente te repito, mi amado hermano, te prepara tu corazón para adorar. El punto aquí es: ¿para adorar a quién? Bueno, el texto nos está mostrando que en este caso, en esta ocasión, está preparando la música, estos instrumentos que estaban sonando, estaban preparando el corazón de todos estos líderes que estaban al frente de la estatua del rey para adorar a ese ídolo, no a Dios, sino que los preparaba para adorar, para inclinarse, para arrodillarse delante de esta estatua, delante de este ídolo. Ahora, vimos que al principio que el pregonero habla de una orden. Hay una orden, pero si la estrategia falla hasta allí, hay una cuarta estrategia, y es el uso del poder. Versículos 6 al 7. Y cualquiera, continúa el heraldo hablando, ahora viene una advertencia: si voluntariamente no obedeces, entonces tendrás que obedecer en contra de tu propia voluntad, con una amenaza de muerte. Y cualquiera que no se postrare, que no se inclinare, que no se arrodillare y se postrare, bajare su rostro a la tierra y adorare, en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiente. En otras palabras, vivo será echado a un horno y allí será asado a través del calor. Por lo cual, luego de esa amenaza,
Continúa el versículo diciendo que por eso, por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, de la cítara, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. En otras palabras, o por las buenas o por las malas, pero al final terminaron en idolatría. Terminaron adorando la estatua que el rey había edificado, que había levantado de él mismo, muy seguramente de él mismo, para ser adorada. Este poder usado para intimidar, al final de esta estrategia, para aquellos que no son persuadidos con la grandeza de esa escultura, aquellos que no fueron persuadidos por los líderes o por la publicidad y la música, entonces a través del miedo y del terror serán sometidos a la idolatría y a adorar a esta estatua. Ese es el propósito por el cual tenemos estos primeros versículos del capítulo 7 que nos muestran que al parecer, conforme vemos estas estrategias, no hay una salida a la idolatría. 4 claras estrategias que al parecer no dejan salida a la idolatría. O idolatras voluntariamente o idolatras a la fuerza impositivamente. Es a todo esto, es a esta estrategia que se iban a enfrentar los 3 amigos de Daniel, y los cuales serán puestos a prueba si permanecen fieles a su Dios o si desmayan en debilidad y con base a todas estas estrategias para adorar y exponerse incluso a la muerte. La pregunta que queda es, ¿será que ellos permanecen firmes? Bueno, quienes hayan leído el capítulo ya saben el final. El resto deben esperar hasta el próximo miércoles para que lo estudiemos. Por el momento, en estos 7 versículos, vemos claramente, mis hermanos, que se nos muestra una estrategia del poder de los enemigos de Dios, el poder de los enemigos del pueblo de Dios, que usan cuanta estrategia, cuanto poder tienen para atrapar en la idolatría. Escuchen bien, aún si fuera posible a los elegidos de Dios. Pero gloria a Dios que para los elegidos de Dios todas estas artimañas, todas estas estrategias no operan. Lo veremos el próximo miércoles. Pero también aquí vemos en un claro contraste a nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, Nabucodonosor era solo un usurpador de lo que le pertenece única y exclusivamente a Dios. Él quería la gloria, él quería la alabanza, él quería la adoración, pero eso solo le pertenece a Dios. Eso solo le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Es para Él la gloria. Nos dice la carta a Judas en el versículo 25: al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Solo a Él le pertenece. Este rey es solamente un pretendiente, porque no podemos más que decir eso. La gloria de Dios nadie se la quita, pero hay quienes pretenden quitarle la gloria a Dios y harán todo lo que esté en sus manos. Estrategias como estas, bien planificadas, aún usando su poder para alcanzar un fin que solamente los llevará tanto a ellos como a sus seguidores a la total y absoluta perdición. Apocalipsis capítulo 4 versículos 9 y 11
Y cuando aquellos seres vivientes dan gloria y honra y alabanza al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Hay unos líderes, hay una multitud allí. Los 24 ancianos, los líderes, estos 24 ancianos representan líderes. Se postran, no delante de la imagen de Nabucodonosor, sino delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Solo Él es merecedor de eso. Es triste, mis hermanos, es triste que esto se olvide tan rápidamente. Y es triste que dentro del pueblo de Dios, aquellos que dicen ser creyentes, que dicen ser cristianos, terminan cediendo a las estrategias, y muchas veces ni siquiera con imposiciones, sino voluntariamente terminan rindiéndose a los ídolos que este mundo levanta día tras día. Recuerda, mi amado hermano, mi amada hermana, solo Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores, y solo Él merece toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración. Ante Él nos postramos, porque Él es nuestro Rey, Señor y Salvador. Amados hermanos, que el mandamiento que el mismo Dios nos entregó permanezca grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, y siempre recordemos que Él nos dice: no tendráis dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás. Escucha bien por qué. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Él es Jehová nuestro Dios y merece toda nuestra adoración. Solo Él, solo Él. Hermanos, Nabucodonosor representa el mundo actual. Él representa este mundo caído y no ha dejado de existir. Aún vive nosotros vivimos en medio de ellos. Nosotros vivimos en Babilonia, y las estrategias que ellos utilizan, que este mundo caído utiliza para que nos inclinemos y adoremos todos los ídolos que vemos en las redes sociales, en la televisión, en la música. Todas esas estrategias aún permanecen, no han cambiado, son las mismas. Siempre están creando ídolos bien llamativos, espectáculos en el cine, la televisión, los estadios, el deporte, la política. Constantemente están creando ídolos bien llamativos, llenos de oro, que representan un poder, que representan la prosperidad, para que los torpes e ignorantes adoren a un Dios mudo, inmóvil como una piedra. Hay líderes convenciendo a través de mentiras, convencidos de esas mentiras. Hay líderes aún convenciendo, influenciadores se llaman en nuestra época,
influenciadores de redes sociales. Las mismas redes sociales son el pregonero de nuestra época. La música sigue siendo la misma. Y recuerda, prepara el corazón, prepara tu corazón para adorar. ¿A quién quieres adorar a través de la música? Reflexiona en qué escuchas, reflexiona qué cantas. Y no va a dejar de existir el poder opresor, legisladores que le dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Progresismo es el término que se utiliza. Progresismo para adorar a Nabucodonosor de nuestra época. Hay una advertencia clara, mis hermanos. Hay una advertencia clara. Y es por eso que la palabra nos dice en 1 de Juan capítulo 5, 21, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu bendita y santa palabra. Gracias por este maravilloso libro de Daniel. Ayúdanos, Señor, con lo que nos enseñaste en esta noche a estar muy prevenidos, vigilantes, como nos dices tú, ante las tentaciones y las estrategias de este mundo caído. Y ayúdanos, Señor, como nos mostrarás más adelante, a permanecer firmes en tu verdad, firme en tus mandatos. Y que si es necesario, Señor, morir por tu causa, que eso esté en nuestros corazones, dispuestos a permanecer firmes en la fidelidad que te debemos a ti. Porque solo tú eres digno de la adoración, de la alabanza, de la honra y del poder por los siglos de los siglos. Amén.